Sintonizan Radio María. Les ofrecemos el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy además lo vamos a hacer en una edición especial. No es la primera vez que recurrimos a esta edición especial. Vamos a compartir, hoy este programa no lo hará en exclusiva, en solitario, un servidor, sino también lo vamos a compartir con dos obispos hermanos nuestros. Don Demetrio Fernández, obispo de Tarazona. Buenos días, don Demetrio. Buenos días. Buenos días, muy buenos días. Y también está entre nosotros don Jesús Sanz, obispo de Huesca y Jaca. Buenos días, don Jesús. Buenos días, don José Ignacio. Bueno, pues el motivo de haber introducido a estos dos hermanos obispos en este programa, esta edición especial que queremos hacer, es hablar durante, pues algunas sesiones, veremos a ver las que nos ocupa, sobre el martirio cristiano. El hecho de que la Iglesia española haya vivido con mucha intensidad el día 28 de octubre, haya vivido esas beatificaciones de esos 498 hermanos nuestros, ¿no? Pues en Roma, y el hecho de que también el 6 de noviembre, mañana mismo, se celebre la fiesta litúrgica que se les ha asignado a estos 498 mártires, creo que nos pone en tono de reflexión. No debe de pasar sin dejar la debida huella un acontecimiento de esa trascendencia entre nosotros. Además, aunque sea adelantarnos, en el punto 2473 del Catecismo, al cual llegaremos porque no nos queda tanto, ese es un punto del Catecismo en el que está englobado la explicación del octavo mandamiento. El octavo mandamiento, que es vivir la verdad, ser testigo de la verdad. Pues bien, en ese contexto, y el Catecismo habla del martirio. Y dice, el martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe. Designa un testimonio que llega hasta la muerte. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, al cual está unido por la caridad. Da testimonio de la verdad de la fe y de la doctrina cristiana. Soporta la muerte mediante un acto de fortaleza. Dejadme ser pasto de las fieras, porque por ellas me será dado llegar a Dios. Esto es una cita de San Ignacio de Antioquía ahí incluida. Como vemos, pues, el Catecismo nos dará pie para hablar pues más adelante, ¿no?, del martirio. Pero ahora queremos hacer esta pequeña interrupción de nuestra metódica explicación del Catecismo y dedicar estas sesiones a hablar de este acontecimiento. Y bueno, pues agradecemos mucho, ¿no?, a don Jesús Sanz y don Demetrio Fernández que nos acompañen. Yo la verdad es que me enorgullece mucho, ¿no?, el que ellos también puedan introducirse en esta gran familia de Radio María. Y bueno, pues yo me voy a permitir aquí erigirme un poco en moderador, y introduciendo las intervenciones de uno y de otro. Y a don Jesús Sanz le quisiera preguntar que nos explique, así con plena libertad y sin atenerse a otro programa que su propia espontaneidad, ¿qué es el martirio para la Iglesia Católica? ¿Cómo lo explicaría él, no, ante un joven, ante una persona que le pidiese, usted me podía explicar qué es para la Iglesia Católica el martirio? ¿Por qué le estamos dando tanta importancia a estos días? ¿Por qué lo subrayamos tanto? ¿Es que somos masoquistas? ¿Es que nos gustan así un poco las cosas que parece que son de gusto truculento? ¿Por qué le damos tanta importancia al martirio? Bueno, más que la necesidad que tenemos siempre de tener claridad sobre cualquier aspecto de la vida cristiana, conviene tener luz para decir a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de esta o de aquella otra cuestión. Es que en estos días, con motivo precisamente de la beatificación tan numerosa de casi 500 mártires, el día 28 de octubre, estamos asistiendo a una desinformación, es decir, no solamente a la ignorancia o la censura de lo que significa el martirio, sino a una relectura que no coincide con el significado que sencillamente tiene
para la Iglesia en sus 2000 años de andadura este gesto heroico de testimonio del Señor. Por eso me parece más necesario el recordar el significado que tiene el martirio, para evitar no reducir a nuestros mártires con unos vulgares kamikazes que sencillamente se dejan matar por otras cuestiones y con otras razones, y también para evitar que les coloquen a los mártires detrás de determinadas pancartas, siglas o banderíos, porque todo esto lo hemos estado y todavía lamentablemente quedan aún en el aire de algunas emisoras de radio, tertulias televisivas y comentaristas y columnistas en la prensa escrita, esta especie de relectura que desinforma, confunde y no inocentemente. Por eso el martirio, en primer lugar, no es una cuestión puntual que sucedió hace 70 años en España, en una coyuntura social, política concreta, sino que el martirio es algo que ha acompañado la larga historia de la Iglesia. Es la primera cuestión que yo creo que vale la pena subrayar, que no estamos ante algo episódico, simplemente porque aquí en España, por un desencuentro terrible, dramático, de un enfrentamiento civil entre dos posturas o más que hubo en nuestra patria, sucedió la matanza de 8.000 cristianos por el hecho de ser cristianos. Es algo, como digo, que ha acompañado la larga historia de la Iglesia, que casi me atrevería a decir ha acompañado la larga historia de la Iglesia casi antes de nacer. Porque en el fondo el martirio es la censura de una verdad que tiene rostro, una verdad que tiene corazón y una verdad que acompaña con un mensaje que ilumina, que abraza el mensaje de Dios. Cuando María concibe virginalmente en su entraña al Mesías, al tener noticia de esta espera, de esta expectativa, se intenta censurar ya desde el primer momento. No solamente el que tengan que acudir providencialmente a Belén, sino que una vez que nace el niño, la primera persecución en la que hay inocentes que caen en la redada es por querer matar la verdad, también sucumben inocentes. Y la matanza de los inocentes es como un episodio previo, una especie de antífona de entrada de esta celebración martirial. No porque aquellos niños inocentes y anónimos le estuvieran molestando al señor Herodes, poder de turno de la época, sino porque él quería censurar justamente la verdad. Por querer matar al niño Dios, él mató a los inocentes. Esto es lo que siempre se verifica en la historia cristiana, que para intentar censurar a Dios, se censura a sus testigos. Cualquier expresión, desde las más audaces y creativas, a las más sencillas y casi desapercibidas, casi anónimas, como tendremos tiempo de ir relatando en la historia concreta de estos 500 mártires, a los que ya estaban beatificados y los que esperamos que vendrán, se da esa misma circunstancia, que en el fondo, en el rostro de esos mártires, de esos hombres y mujeres cristianos, se pretende censurar a alguien mucho más grande del que ellos eran testigos. Y sucede también en la vida de Jesús, ya en su ministerio público, como en más de una ocasión se le intenta despeñar, se le intenta lapidar, por la misma razón, de que él era testigo de la verdad, como dirá al final ante Pilatos. Es decir, censuremos lo que tú nos traes como mensajero y como mensaje, mensajero y mensaje. No interesa el mensaje y por eso hay que acabar con el mensajero. Y finalmente, pues la muerte del Señor, la pasión, la crucifixión y la muerte del Señor responde justamente a esta misma cuestión, que tiene como una añadidura en el episodio de la resurrección, de cómo se intenta comprar unos soldados, engañar diciendo que estaban dormidos cuando se efectuó el robo del cadáver para evitar justamente el anuncio de un hecho verdadero
que marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Por tanto, en el primer momento, y vinculado estrechísimamente a la persona de Jesús, el Hijo de Dios, el hecho del martirio que censura, mensaje y mensajero, está presente. Es curioso que en los primeros años, siglos primerísimos de la Iglesia, lo que representa el gran relato del crecimiento de la Iglesia está plasmado en un libro bellísimo que son las actas de los mártires. Es decir, cómo la Iglesia quiso recoger cuidadosamente lo que sucedía en aquellas primeras generaciones que, con sus dificultades, también con sus pecados, con sus lentitudes, pero tenazmente siguiendo a Jesucristo, iban construyendo, iban proponiendo al mundo, a la sociedad, a la historia de los hombres, fueron perseguidos. Fueron perseguidos hasta darles muerte, como queriendo arrasar completamente en una nueva edición macabramente vuelta a proponer lo que se intentó hacer con el mismo Jesucristo. Las actas de los mártires es ese relato apasionado y apasionante de cómo aquellos primeros cristianos pagaron con su vida la verdad que tiene nombre, que tiene corazón, que tiene rostro, que es Jesucristo. Y esto, tramo tras tramo, generación tras generación, se ha venido verificando. Cambia quizás el paisaje, cambian las siglas y las banderías de quienes esto lo efectúan, pero en el fondo es la misma censura de la verdad. La misma razón por la que intentaron que Cristo no naciera, que Cristo al poco sucumbiera, que Cristo no hablase, que Cristo no bendijese, que Cristo no hiciera signos milagrosos, que Cristo no hubiera resucitado, la misma razón es por la que a través de estos 2000 años de historia cristiana se ha venido intentando cegar y censurar para que ni mensaje ni mensajero salgan a flote. Y por eso ese testimonio de la verdad es el que siempre que haya una mentira enfrente, el hecho de estar la verdad sin mayor alaraca, el hecho de estar la verdad será siempre incómoda y habrá que ocultarla, desfigurarla, que es lo que lamentablemente en estos días está ocurriendo. Por eso me parecía que era importante, antes de hablar de nuestros mártires y de lo que ha significado su manera concreta de vivir y de morir, porque también no han sido unas muertes, tendremos ocasión para ello, que sencillamente han sido aniquiladas, sino que es que en la forma misma de morir es el último mensaje, bellísimo mensaje, por más que suene escandaloso, el que nos han dejado estos hermanos y hermanas, ¿no? Así que el martirio es una nota que caracteriza la misma vida del Señor y la vida cristiana que comienza en el Señor y se va prolongando en el tiempo a través de cada generación cristiana. Pues la verdad es que le agradecemos mucho a don Jesús que nos haya iluminado de esta forma una introducción sobre el martirio. A mí personalmente me ha llamado la atención esa referencia a la figura de Herodes para entender la razón última del martirio, ¿no? Cuando Herodes estaba sacrificando a aquellos niños, en el fondo a quien quería eliminar no era tanto a esos niños, sino quería eliminar en ellos al Hijo de Dios, al niño ese que había sido anunciado por los profetas, al niño de Dios, al Hijo de Dios es anunciado. Y creo que esto es bueno referirlo, especialmente estos días yo en algunas conversaciones, pues estaba comentando que se está olvidando bastante en este debate en torno a los mártires el hecho de que lo que se estaba persiguiendo o la razón última de esta persecución era la consideración de la religión como el opio del pueblo, el pensamiento de que para que el hombre se dignifique, que será un poco el pensamiento marxista, ¿no? de que para la realización del hombre era necesaria la negación de la existencia de Dios y el poder arrancar todas las raíces religiosas que se pensaba que alienaban, que estaban impidiendo que el hombre se desarrollase. Es decir, en el fondo se estaba persiguiendo, como bien ha dicho don Jesús en esta imagen de Herodes, pues no tanto ya a esos niños, sino detrás de ellos se estaba persiguiendo al niño Dios. Igualmente detrás de estos mártires se estaba persiguiendo la idea de Dios mismo, la idea de un Cristo libertador, ¿eh? Por eso creo que entronca bien pues esta explicación. Bien, pues si os parece, vamos a tener en este momento un momento de reflexión. Continuamos con esta edición especial del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy tenemos con nosotros
a don Jesús Sanz, el obispo de Huesca Jaca, y a don Demetrio Fernández, obispo de Tarazona. Y estamos aquí haciendo esta tertulia, intentando explicar e iluminar los distintos aspectos del martirio cristiano. Don Jesús nos había introducido el martirio y había puesto un hermoso ejemplo, el ejemplo de Herodes, dándonos a entender que en el fondo lo que se está persiguiendo no es tanto al mensajero, cuanto al mensaje. El mensajero, el mártir, es perseguido no tanto por sí mismo, sino porque es testigo de una verdad que él está reflejando en su vida. También queremos pedirle a don Demetrio, que está con nosotros, que pueda comentar, haciendo un eco también de esta explicación dada por don Jesús. Adelante, don Demetrio. Quería decir que precisamente el mártir es insoportable, pues por este testimonio de la verdad, porque remite a una verdad absoluta. En nuestra época se respeta al que pues propone su verdad, tu verdad, mi verdad, su verdad, nuestra verdad, es decir, un relativismo tremendo, ¿no? Y la pregunta es, pero bueno, ¿existe la verdad o cada uno va a su bola? Y el mártir, sin embargo, se planta en el escenario de la historia y con toda humildad es reflejo y transparencia de la verdad de Dios y del amor de Dios al hombre. Y eso es insoportable, sobre todo en circunstancias que han durado toda la historia, pero hay momentos en que se agudizan, circunstancias en las que reina, diríamos, o impera el relativismo, ¿no? Lo digo porque en nuestra época es muy actual el testimonio de los mártires, ya que incluso se les extorsiona diciendo pues que ellos imponen la verdad que profesan o que viven, y no es verdad. Justamente ellos se dejan matar por profesar esa verdad, pero ellos no imponen a nadie lo que ellos piensan, lo que ellos viven y la experiencia que ellos están existencialmente viviendo, ¿no? Entonces, creo que es importante saber que la verdad es de Dios, es reflejada por el mártir y es insoportable para el mundo en todas sus épocas, y por eso es eliminada, como habéis dicho. Haciendo también referencia a la intervención anterior de don Jesús y empalmando con lo que ha dicho don Demetrio, pues resulta que el martirio es un testimonio contra el relativismo y al mismo tiempo sin caer en el fundamentalismo. Quiero decir esto por la referencia que ha hecho don Jesús a que a veces se hace una concepción, se equipara el martirio cristiano con el martirio de el fundamentalismo islámico. Muchos españoles de a pie, la palabra mártir y casi inmediatamente la identifican con los mártires de Al-Aqsa o con algún tipo de grupo terrorista de kamikazes que se autoinmolan, ¿no? Y sería bueno hacer esta distinción bien clara. El martirio cristiano, siendo un testimonio contra el relativismo porque proclama la fe en unas verdades absolutas, sin embargo, al mismo tiempo, jamás ha caído en ese fundamentalismo. El cristianismo siempre ha insistido en que no se puede matar en nombre de Dios, porque es una blasfemia además de un homicidio, y creo que esta distinción de conceptos es importante y necesaria realizarla. Bien, pues vamos a dar un pasito más, porque yo creo que dentro de esa insoportabilidad a la que se refería ahora don Demetrio, parece que el mártir resulta insoportable, ¿no?, para una mentalidad relativista y subjetivista. Yo creo que una de las cosas que más han impactado, incluso han escandalizado, es algo muy subrayado en estas 498 beatificaciones. Me estoy refiriendo al testimonio del perdón, al escándalo del perdón, a eso de que se muera perdonando, ¿no? Y esto, pues, a muchas personas les ha resultado como algo casi artificial, ¿no? Artificial, el hecho de que todos esos mártires muriesen perdonando a sus ejecutores. Bueno, ¿por qué los mártires le han dado tanta importancia? Han querido como rubricar su martirio con el perdón. ¿Por qué nosotros casi estamos autentificando el martirio con esa forma de morir? Don Demetrio, le pediríamos que nos aclare esto. Vamos a ver, yo creo que estamos ante el núcleo fundamental del cristianismo, más aún ante la actitud básica del propio Jesucristo, que es donde se inspira lógicamente el cristianismo y se prolonga en la historia, en la Iglesia, ¿no? Cuando Jesucristo se planta, diríamos, en el escenario de este mundo, pues viene de parte de su Padre, nos habla de la misericordia de su Padre Dios, del cual él se siente hijo único, consustancial al Padre, y al revelar al hombre el misterio del Padre y de su amor,
nos recordará el Concilio Vaticano II, revela al hombre el misterio del propio hombre. Y por tanto, el cristianismo desvela al hombre una grandeza que no se le podía haber ocurrido, no brotan de la carne ni de la sangre. La grandeza consiste en que el hombre es capaz de amar más, es capaz de perdonar, es capaz de parecerse a Dios, que es misericordioso y que nos perdona a todos nosotros. Jesucristo, de hecho, en el mensaje de su Padre, Dios, nos enseña a perdonarnos unos a otros como Dios nos perdona a nosotros. De hecho, en el Padre Nuestro es una de las peticiones fundamentales. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, le decimos a Dios Padre. Luego, en el núcleo duro, diríamos, y en el centro del cristianismo está el perdón de los enemigos. Perdonad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen y calumnian, devolved bien por mal. San Pablo dirá después, luchad y venced el mal a fuerza de bien, que es como realmente se construye la historia. Podríamos decir que en los grandes períodos de la humanidad, pues en estas relaciones humanas existe una primera ley, que es la ley de la selva, donde el más fuerte es el que vence, ¿no? Como el león en la selva, pues todo el mundo está bajo su poderío. Lógicamente eso supone muy poca civilización. Y no me estoy refiriendo a épocas antiquísimas, ¿no? Esto está vigente a día de hoy, la ley de la selva, ¿no? El más fuerte es el que vence y es el prepotente y es el que triunfa. Luego después está la ley del talión, que es un paso muy grande en la historia de la humanidad, donde la ley de la selva queda domesticada y solamente se permite el ojo por ojo. Si te han dado un bofetón, puedes dar tú otro. No vale el que si te han dado un bofetón por la ley de la selva, al otro le mates, ¿no? Por tanto, la ley del talión es un paso notabilísimo en las relaciones humanas. Pero Jesucristo, tomando la ley del Sinaí, en donde Dios pues nos manda amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es un paso ya muy grande, ámale como tú quieres ser amado. Jesucristo lo lleva al extremo y esta es, digamos, la novedad cristiana. Amaos unos a otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos ha amado Jesús? Perdonándonos desde la cruz. Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Y esto es muy curioso porque los mártires, sin haberse puesto de acuerdo como nosotros, así ahora en red que estamos hablando para Radio María, sino que cada uno en su lugar y desde su circunstancia se ha acordado en el momento en el que ha sido perseguido, ha sido maltratado, calumniado, y en el momento incluso en que iba a ser fusilado, se ha acordado y ha vuelto sus ojos a Jesucristo, que es nuestro Maestro y es el que realmente nos enseña esta manera de amar. Y por eso todos han muerto perdonando. Perdónalos, Señor, que no saben lo que hacen, o bendiciendo, o pues reaccionando de manera que a los propios verdugos les ha desconcertado. Pero ya pasado el tiempo, pues cuando en estos días se nos ha propuesto el testimonio de tantos y tantos y tantos mártires, es llamativo que ellos, todos y cada uno, hayan sido perdonadores en el momento mismo de la muerte de aquellos que les estaban ejecutando. Con lo cual, ellos, en primer lugar, lo que nos están diciendo a los contemporáneos de hoy es que el cristiano es el que sabe perdonar, el que aprende a perdonar. Y por eso el cristianismo es un factor de reconciliación, porque Jesucristo en la cruz ha unido a unos y a otros, a todos, y por la sangre de su cruz nos ha perdonado a todos los pecados, porque todos somos culpables, no se trata de echar la culpa al otro, ¿no? En un amor más grande, que es el amor de misericordia de Dios. Y entonces, los mártires que prolongan a Jesucristo hoy, y en las circunstancias en que vivimos hoy, enseñan a todos los cristianos a perdonar, es decir, a amar con el amor con que Dios nos ama, a amar con misericordia, a amar por encima pues de lo que el otro se puede merecer. Y esto traducido a la vida diaria, porque en la vida diaria continuamente somos ofendidos, somos molestados, somos no tenidos en cuenta. La esencia del cristianismo, que es Jesucristo,
consiste en amar a los enemigos, orar por los que te hacen daño. Y esto no lo hace ni lo produce la carne y la sangre, sino que es una gracia que viene de lo alto y que hemos de pedir cada día en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo creo que la revolución más importante del mundo no está en aquel grito de proletarios del mundo entero, uníos, sino que la gran revolución del mundo es el grito de Jesús, el grito silencioso, ¿no? Convertíos, pecadores del mundo entero, y perdonad a vuestros enemigos. Muchas gracias, don Demetrio. Y le vamos a pedir a don Jesús algún eco de estas reflexiones sobre el perdón como uno de las máximas puntos de gloria, ¿no?, y de discernimiento del auténtico martirio. Esto que decía don Demetrio al final, de que es efectivamente revolucionario, la más grande revolución, quizá esto nos puede dar luz para colocar la polémica que se ha suscitado pues más recientemente entre nosotros con motivo de estas 498 beatificaciones, porque el perdón es una manera muy insólita de entregar la vida, porque es que justamente coincide con la manera cristiana. Cristo murió perdonando. Es decir, la palabra explícita con la que Jesús entrega al Padre su vida para salvar la nuestra en la cruz es: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es decir, no muere desgarradamente como muere el mal ladrón, blasfemando y diciendo, bueno, pues la última blasfemia, la última pataleta, no muere matando. Dios no muere matando en su Hijo Jesús, ¿no?, sino que muere perdonando. Y es de tal calibre esta novedad que se introduce en la historia de los hombres este factor que cambia completamente cualquier previsión. Es lo que quizá más provoca y por tanto, como decía don Demetrio, es mayormente revolucionario, porque introduce un factor que cambia completamente la manera de convivir, de vivir, de convivir y de morir. Tantas veces es algo que lo hemos escuchado, quizás también en algún momento lo hemos podido decir nosotros, la gente en un alarde de generosidad llega a esa expresión que es tan tremenda por una parte, que es el perdono pero no olvido. Y este tipo de perdón que en el fondo no olvida, es un perdón que se nutre de resentimiento, es un perdón que está al acecho para cuando llegue la ocasión, es un perdón que en el fondo no renuncia a la venganza, es un perdón que no trae paz. Y por eso el perdón que es verdadero, el perdón que muere que se da cuando por amor se entrega la vida por los enemigos, la vida por aquellos que nos persiguen, introduce una novedad que realmente descoloca a cualquiera. Y es lo que yo pienso que quienes en nuestros días y en nuestros lares, donde estamos aquí, pretenden rescatar con la así llamada memoria histórica un recuerdo de aquella tragedia que vivieron aquellos españoles, nuestros padres y abuelos, pero que lo hacen para reabrir heridas, pues es un tipo de memoria que choca frontalmente con el perdón, porque es la gran diferencia que hay entre la memoria que hacemos de los mártires y un tipo de revisión histórica que a la postre también es injusta, incluso en su planteamiento puramente narrativo, ¿no? Porque se abren nuevamente las heridas, no se suturan, no se cicatrizan, no volvemos a empezar, no miramos adelante, no aprendemos de nuestros errores, sino que volvemos otra vez a la trinchera y a la barricada en la que nos enfrentamos y con tan terrible y tan triste resultado. Por eso es verdaderamente revolucionario el perdón y es muy provocativo. Eso puede explicar, insisto, en el rechazo, porque hace unos días en una de las tantas tertulias de una cadena de televisión había uno de los participantes en la tertulia que cuando el que de alguna manera representaba o explicaba el significado de los mártires cristianos, de estos mártires cristianos de la persecución religiosa en España en los años 30,
cuando insistía este cristiano en el tema del perdón, tuvo una reacción el otro componente de la tertulia para decir, eso solamente lo puede hacer Dios y Dios no existe. Es decir, una persona que habla del perdón está nuevamente testimoniando la presencia de otro, de ese otro que únicamente posibilita morir perdonando a quienes te quitan la vida. Muchas gracias por estas explicaciones clarividentes, que me voy a permitir también recogerlas para que hagamos un poco de reflexión sobre ellas. Me ha gustado especialmente esa distinción que nos ha aportado don Jesús para distinguir el martirio cristiano de lo que no es tal cosa, ¿no? De lo que es un martirio fundamentalista o una visión fundamentalista islámica del martirio. Nos ha dicho él en una frase bien concreta: no se muere matando, se muere perdonando. El martirio islámico fundamentalista es ese que muere matando. El martirio cristiano es el que muere perdonando. Y hay una distinción clarividente, ¿no? Y también quisiera subrayar, ¿no?, para nuestra meditación, ese recorrido que nos ha explicado don Demetrio, ¿no? De la ley de la selva, de esa rienda suelta a la venganza, se pasó ya en el Antiguo Testamento a la ley del talión, que era una especie de venganza controlada. Y de ahí, de la ley de la selva, a la ley del talión, a la ley del Sinaí. Amarás al prójimo como a ti mismo. Y finalmente pasamos a la ley de Jesucristo: amaros unos a otros como yo os he amado. Desde el primer momento los cristianos entendieron este mensaje de morir y amar como Jesús había amado, perdonando, ¿no? Y el primer mártir, San Esteban, el protomártir, que quiso imitar a Jesucristo en la forma de morir, él también lo testificó así. Si Jesús había muerto diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, San Esteban, el protomártir, según nos narra los Hechos de los Apóstoles, muere diciendo: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. He aquí pues como los mártires están recorriendo los pasos de Jesucristo, no solo en la vida, sino también en la muerte. Vamos a meditar pues estos aspectos que se nos han comentado y tenemos un momento de reflexión. En esta edición especial del programa Catecismo de la Iglesia Católica, agradeciendo hoy a don Demetrio Fernández, obispo de Tarazona, y a don Jesús Sanz, obispo de Huesca, Jaca, agradeciendo su presencia y que estén compartiendo con nosotros esta tertulia, comentando pues todos los aspectos de la espiritualidad martirial con motivo de la beatificación de los 498 mártires. Habíamos hablado del escándalo del perdón. Sí, este mundo que no ha conocido la ley del espíritu, que por su propia tendencia carnal, pues lógicamente está empujado a la ley de la selva, a la de la venganza, a devolver mal con mal, siente el escándalo de que alguien haya muerto perdonando a sus verdugos. Es escandaloso, pero al mismo tiempo también es bello, es impresionante, parece que está reflejando una belleza que es trascendente. Le pediríamos a don Jesús pues que nos comente este aspecto de la belleza del perdón. Bueno, es una belleza que, como tantos otros aspectos de la vida cristiana, además de ser provocativa, además de no dejar indiferente a quien se asoma a esa realidad, tiene que verificar una persona que mínimamente sea libre, tiene que verificar que hay algo que se le escapa de las manos. Es como si nos preguntásemos dónde está el secreto, cuál es el truco, porque esto no puede nacer de una decisión heroicamente generosa, ni tampoco fruto del miedo sin más. Tiene que haber una razón por la que una persona no solamente muere, entrega la vida, sino que la entrega de esta manera, al cristiano modo. Jesús, cuando propone esa ley, que no es la de la selva ni es la del Sinaí, que es su propia ley, la promulga inicialmente en el Monte de las Bienaventuranzas, en donde llama dicha. Son 8 formas de extraña felicidad, porque él llama dicha lo que para el mundo, para una mentalidad mundana, es desdicha, y llama felices y benditos a quienes el mundo etiquetará como infelices y malditos. Y uno se pregunta, ¿qué ha visto Jesús en esas lágrimas, en esas persecuciones, en esa hambre?
que la hace bendita, la hace bienaventurada, dichosa y feliz? ¿Dónde está el secreto? Esta es la pregunta que nos abre a esa extraña belleza en el testimonio de los mártires. Una belleza que, por otra parte, como decía ya Tertuliano, de los primeros mártires cristianos, han sido no solamente muertes dignísimas, heroicamente admirables, pero a la postre ahí termina una historia que no tiene continuidad. Tertuliano dirá: la sangre de los mártires será semilla para nuevos cristianos. Es decir, es una belleza que trae vida, es una belleza que suscita una continuación de esa bondad y de esa verdad que son en el fondo el nombre del corazón y del rostro de Dios por la que los mártires han muerto. Es una belleza que no es una belleza puramente estética, de decir que qué bonito este modo de acabar, sino es qué bonito este modo de continuar, porque no tiene, hay algo más grande que la muerte. Este es el testimonio de la belleza en donde la provocación ya alcanza límites que desbordan las expectativas puramente mundanas. Es una belleza que trae vida, no es una forma hermosa en su dramatismo de acabar, sino una manera hermosa de generar vida. Como siempre hemos verificado que el testimonio martirial de quienes los cristianos han dado la vida por el Señor y han muerto amando y perdonando, han generado después más bondad, más verdad, más paz, más justicia, más gracia de Dios. A don Demetrio le vamos a pedir un eco sobre este aspecto que estamos comentando, sobre el perdón. Quería decir que la historia la construye el amor, no el odio. Por eso cuando Marx propone un mundo sin Dios, pues lo que propone es la lucha de clases, el enfrentamiento, la antítesis sistemática a lo establecido. Ese odio se ha demostrado que es un rotundo fracaso, históricamente hablando. Mientras que el mensaje de Jesucristo, el perdón a los enemigos, el testimonio de los mártires, nos hace entender que eso construye la historia, porque solo el amor construye la historia, es decir, solo cuando Dios está presente en la vida es posible amar y construir la civilización del amor, nada más. Le agradecemos a don Demetrio esa reflexión. Quizás ha llegado el momento en el que, después de hablar tanto como hemos hecho de los mártires, les dejemos a ellos hablar también en este programa. Nos sirvamos de su testimonio para que su palabra directa también esté como rubricando estas reflexiones que hemos hecho entre nosotros. Existe un libro, pues un libro muy amplio que recoge brevemente pues la sinopsis de cómo vivieron y murieron estos mártires. Algunas reflexiones son más, algunas vidas son muy breves porque no se tiene de ellos, pues no se han podido recoger testimonios de cómo fue el momento de su muerte, no hubo testigos, en otros casos sí. Vamos a comentar algunos de ellos. Uno de los testimonios martiriales pues más hermosos que en estos días en la prensa, pues en algunos lugares ha sido recogido, es el del beato Bartolomé Blanco Márquez, un joven de 21 años, cooperador salesiano, pues que en la víspera de su fusilamiento escribió una carta a su novia. Este joven había sido apresado, arrestado, sencillamente por ser secretario de la Acción Católica y delegado de los sindicatos católicos. El día 18 de agosto de 1936 moría fusilado al grito de «Viva Cristo Rey». Pero la providencia quiso que la víspera, o sea, el 1 de octubre, él escribiese una carta a su novia, Maruja se llamaba su novia, le escribiese una carta de despedida que conservamos como un pequeño tesoro de un mártir que se despide. Voy a leer la carta y vamos a comentarla entre nosotros. Dice así la carta. Prisión provincial, Jaén, 1 de octubre de 1936. Maruja del alma, tu recuerdo me acompañará a la tumba, y mientras haya un latido en mi corazón, éste palpitará en cariño hacia ti. Dios ha querido sublimar estos afectos terrenales, ennobleciéndolos cuando los amamos en Dios. Por eso, aunque en mis últimos días Dios es mi lumbrera y mi anhelo,
no impide que el recuerdo de la persona más querida me acompañe hasta la hora de la muerte. Estoy asistido aquí en la prisión por muchos sacerdotes que, cual bálsamo benéfico, van derramando los tesoros de la gracia dentro de mi alma, fortificándola. Miro la muerte de cara y en verdad te digo que ni me asusta ni la temo. Mi sentencia en el tribunal de los hombres será mi mayor defensa ante el tribunal de Dios. Ellos, al querer denigrarme, me han ennoblecido. Al querer sentenciarme, me han absuelto. Y al intentar perderme, me han salvado. ¿Me entiendes? Claro está. Puesto que al matarme me dan la verdadera vida y al condenarme por defender siempre los altos ideales de religión, patria y familia, me abren de par en par las puertas de los cielos. Mis restos serán inhumados en un nicho de este cementerio de Jaén. Cuando me quedan pocas horas para el definitivo reposo, solo quiero pedirte una cosa: que en el recuerdo del amor que nos tuvimos y que en este instante se acrecienta, atiendas como objetivo principal a la salvación de tu alma, porque de esa manera conseguiremos reunirnos en el cielo por toda la eternidad, donde nada nos separará. Hasta entonces, pues, maruja de mi alma, no olvides que desde el cielo te miro y procura ser modelo de mujer cristiana, pues al final de la partida de nada sirven los bienes y goces terrenales si no acertamos a salvar el alma. Un pensamiento de reconocimiento para toda tu familia y para ti todo mi amor sublimado en las horas de la muerte. No me olvides, maruja mía, y que mi recuerdo te sirva siempre para tener presente que existe otra vida mejor y que el conseguirla debe ser nuestra máxima aspiración. Sé fuerte y rehaz tu vida. Eres joven y buena y tendrás la ayuda de Dios que yo imploraré desde su reino. Hasta la eternidad, pues, donde continuaremos amándonos por los siglos de los siglos. Una carta, pues, que he leído, ¿no?, pues, con emoción, porque verdaderamente refleja la grandeza y la belleza del testimonio martirial de un joven de 21 años, ¿no? Parece mentira que un joven de 21 años pueda tener la madurez, la santidad de escribir con esta serenidad y de reflejar, pues, una vida de intimidad tan grande con Jesucristo. Os pediría, pues, una palabra de comentario a este testimonio martirial. Igual se lo pedimos en primer lugar a don Jesús. Pues además de lo conmovedor, tú cuando la leías se notaba en el timbre de tu voz la emoción, y yo cuando la volví a escuchar, pues la he leído en estos días varias veces, pues te conmueve, ¿no? Te conmueve por la verdad de lo que este joven de 21 años, que bien dicho está el subrayado que has hecho de su madurez humana y cristiana, ¿no? Que a esos 21 años es capaz de mirar con esta serenidad, fruto de la gracia, sin duda, lo que estaba a punto de sucederle, ¿no? Cómo es capaz de darnos en esa carta un tratado de vida cristiana, de lo que significa el amor a Dios sobre todas las cosas y no contra todas las cosas. Porque rezuma esta carta esa paradoja tan propia del Evangelio de que solamente el que pierde tiene y solamente el que entrega la vida es el que vive. Paradójicamente. Se ve que Dios no es rival de lo más noble, de lo más hermoso, no es rival de la vida. Dios no nos exige el sacrificio como algunas formas religiosas, pues, de otras partes. Pensemos en las formas aztecas, ¿no?, que pedían el sacrificio sin más para calmar el ansia de los dioses, ¿no? Dios no es un rival de la vida ni de lo noble, sino que es el mejor cómplice. Tanto que es capaz de suscitar este final que no termina en la nada, en el absurdo, sino que termina en esa eternidad que Él va repitiendo, como diciendo, no te digo adiós, sino un hasta luego, porque hay una eternidad en la que para siempre nos podremos amar en Dios, amándole a Dios.
y esto que se diga ya pues en la tierra y en ese momento dramáticamente último en cuanto a lo humano, pues supone, como digo, un tratado de esperanza, un tratado de lo que es la vida cristiana, que tiene no la pretensión de que esto dure, porque en estos días, estamos en noviembre, mes de los santos y de los difuntos, pues nuestra sociedad a lo más que aspira es a la longevidad, a que esto dure, y ese no es el mensaje cristiano. El mensaje cristiano no es una longevidad, sino una eternidad, no algo que dure, sino algo que no se termine, y es lo que canta, incluso literariamente con esta belleza, este joven Bartolomé, el beato Bartolomé. Amar a Dios sobre todas las cosas, no contra todas las cosas, es decir, el amor a Dios a este joven beato no le oponía al amor a su novia, no era contra el amor a su novia, más bien era por encima, sublimándolo, como decía él, no era capaz de amar a su novia en Dios. Le pedimos a don Demetrio que nos haga un comentario también de ese testimonio. Pues además de todo lo que decís, que realmente es emocionante, me llama la atención en esta carta la certeza serena del cielo. Es decir, dentro de pocas horas estaré con Dios y estaré feliz en la vida eterna. Esa certeza viene de la fe y creo que es importante en el testimonio de este joven beato para todos nosotros, con lo que ha dicho don Jesús. Es decir, el ideal del hombre no es construirse un paraíso terrenal, no es construirse una casa mejor, tener un trabajo superlativo y ganar todo lo que pueda y más, ¿no? Sino que el ideal más hondo del hombre es alcanzar la vida eterna. El ideal del hombre parte de una certeza, que el cielo nos espera y nos espera pronto, e incluso lo deseamos. Este beato Bartolomé, joven de 21 años, nos enseña a los que tenemos más edad que esta certeza ayuda a vivir la vida y ayuda a afrontar la muerte con serenidad, la certeza del cielo y de la vida eterna. Don Demetrio, usted también, o tú, te llamo de tú, entre obispos, tú también has sido testigo, tienes el gozo de ser hijo de Puente del Arzobispo, y sé que en estos días estáis también celebrando y dando gracias a Dios por la beatificación de quien fue párroco de vuestro pueblo y fue allí martirizado. ¿Nos podrías contar brevemente un poco la reseña de quien fue vuestro párroco, ahora reconocido como beato mártir? Sí, el beato Domingo Sánchez Lázaro. Celebramos el sábado en la noche por todo lo alto y con una concurrencia como no he conocido nunca en mi pueblo natal, Puente del Arzobispo. Celebramos esta acción de gracias gozosa, porque don Domingo, el párroco, el beato Domingo, fue párroco de todos, atendió a todos, a los niños, a los adultos, a los ancianos, a los pobres, a los ricos. Fue realmente una imagen de buen pastor para su pueblo, ¿no? Y Dios, pues, le concedió este don supremo de dar testimonio de su amor a Jesucristo y de la verdad de Cristo con el martirio, y estábamos todos contentísimos. Había personas presentes que le habían conocido, que habían disfrutado de su compañía en la tierra. La mayoría, pues, no le habíamos conocido porque hemos nacido después, pero es esto que tiene bonito la Iglesia, ¿no? Que te hace pertenecer a una familia, y a una familia grande, y a una familia de gente estupenda como son los santos, ¿no? Bien, pues el beato Domingo, párroco de Puente del Arzobispo, estaba seguro de que no le iban a matar, porque confiaba en sus fieles y sabía que, bueno, pues que le querían como así es. Llevaba 30 años en la parroquia y era muy estimado, ¿no? Pero bueno, pues se torció la cosa y vinieron de fuera, como los del pueblo fueron a otro sitio, o sea que... Y bueno, pues lo metieron en el calabozo, y el día 12 de agosto del 1936, junto con el otro sacerdote y 2 seglares católicos, fueron martirizados en el puerto de San Vicente, ¿no? Y esto, pues él lo dicen los testigos que estaban presentes en el martirio, incluso los propios verdugos, y que lo han comentado, y luego después hemos tenido estos relatos, ¿no? Pues él bendijo a sus verdugos, a los que le estaban matando,
y él rezaba: Padre, perdónalos que no saben lo que hacen, ¿no? Y al taxista que contrataron para llevarlo al lugar de la muerte, pues él le dijo: Sixto, voy a la casa del Padre, no te preocupes, yo voy tranquilo. O sea, esta certeza del cielo, este amor perdonando, esta serenidad ante la muerte, es una cosa bellísima, como hemos comentado anteriormente. Es lo que al hombre le da libertad y le llena el corazón de paz y de amor, y es lo que realmente construye la historia. El sábado en Puente del Arzobispo fue fiesta grande y acudieron todos, diríamos, de toda clase, condición y edad, para dar gracias a Dios pues por tener al párroco como beato, que sigue siendo nuestro párroco en el cielo y que nos va a ayudar a recorrer nuestro camino en la tierra. Pues la verdad es que podríamos concluir diciendo este programa, ¿no?, que el milagro es, mejor dicho, que el martirio es un milagro. El martirio es un milagro de amor. Es un triunfo del espíritu sobre la carne, ¿no? Es un signo inequívoco de que Dios existe. De lo contrario sería inexplicable, ¿no? Con la carne y con la sangre sería inexplicable el milagro del martirio, ¿no? Ese testimonio de que existe, pues, un Dios que trasciende, ¿no?, la pobreza de la carne humana. Agradezco mucho a don Demetrio y a don Jesús que nos hayan acompañado en este programa, y si Dios quiere, pues tendremos también mañana, continuaremos. Don José Ignacio. Sí, adelante. Sí, quería simplemente lo último que decía don Demetrio, que me ha parecido particularmente sugestivo y hermoso, que fue su párroco en la tierra y que lo sigue siendo en el cielo. Porque en la memoria de nuestros santos mártires no estamos simplemente mirando conmovidos un momento pues tan luminoso, tan bello, tan provocativo, pero que queda simplemente en el ayer de un drama cristiano y humano, sino que estos hermanos nuestros siguen con nosotros a través de la intercesión, que en esta condición especial de gozar de Dios en el paraíso nos siguen acompañando, que siguen testimoniándonos el amor a Dios, y que siguen hacia cada uno de nosotros, por su intercesión, nos siguen ayudando a que cada uno sea testigo en donde está. Sean quienes sean nuestros enemigos, pueden ser los del pueblo o los del pueblo de al lado, pueden ser los de casa los que te martiricen de algunas maneras, como decía el Papa en el Ángelus del día 28, que hay un martirio cotidiano que no tiene detrás un paredón de piedra, puede ser un paredón de papel, donde te fusilan con murmuraciones, con cartas al director, o de tantas maneras, ¿no?, con incomprensiones. Y para este testimonio blanco, cotidiano, en donde cada uno está, necesitamos no solamente la ayuda de Dios, la primera, sino también la que a través de los santos que interceden por nosotros nos siguen bendiciendo. Pues muchísimas gracias, don Jesús y don Demetrio. La conclusión es que estos mártires no solo hay que admirarles, sino que hay que aprender de ellos y darles trabajo, encomendándonos a ellos y pidiendo que alcancen ese don de la santidad para todos nosotros. Les pido a don Jesús y a don Demetrio que se unan conmigo en esta bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Les hemos ofrecido el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.